Hola, hola, ¿qué tal querida familia? Les saluda su hermano y amigo José Núñez en otro lindo episodio de Simplemente Biblia. Y hoy con un tema que espero que les pueda gustar, esta linda reflexión que tiene que ver, familia, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo no quiero perder más tiempo porque quiero hablar de un personaje que aparece en Marcos, el capítulo 3 y el verso 17, para que vean cómo se describe a estas personas. Marcos 3, el versículo 17. A Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así se les colocó a estos dos discípulos apóstoles de Jesús, ¿verdad? Hijos del trueno. ¿Por qué? Por su carácter, por su naturaleza. ¿Ah? Eran hombres fuertes en ese sentido de carácter, vamos a decirlo débil, ¿no? Porque no sabían controlar ese carácter. Y esto se hace referencia por el hecho de que en algún momento ellos llegaron a un pueblo a dar la palabra, no lo recibieron y le estaba pidiendo a Jesús que si quería que oraran y pidieran fuego del cielo y los consumiera. ¿Ves? Y es por eso que se le pone hijo del trueno, familia. Pero es por el pecado que hay en nuestras vidas, ¿no? Que si bien es cierto nuestra naturaleza es pecaminosa, tiende al pecado, nosotros podemos cambiar, familia. Y aquí es donde entro con una historia bien linda, ¿verdad? Donde se encuentra un sapito y un escorpión. Esto lo escuché el sábado que pasó por el pastor de acá del distrito, el pastor Alexander Visconte, que lo saludamos y le mandamos un fuerte abrazo. Y me gustó la historia porque cuenta que el sapo está cerca al río y el escorpión quiere tratar de cruzar el río. ¿Ve? Quiere llegar a una guarida, a resguardarse de que la pronta lluvia venía. Y es donde llama al sapito y le dice: sapito, ayúdame a cruzar el río. Tú puedes, yo no quiero morir acá de este lado. Yo quiero ir a mi casa. Y el sapito le dice: pero no entiendes que tú eres el escorpión y que al nomás yo acercarme a ti me vas a punzar, a picar y voy a morir. Y el escorpión le dice: yo te prometo que no te voy a picar, porque si te pico, entonces yo también voy a morir, le dice el escorpión. Entonces el sapito accede a que el escorpión se monte encima de él para cruzar el río y llevarlo hasta la otra orilla. Y se monta el escorpión, ¿verdad?, en el lomo de esta ranita, y la ranita empieza a nadar, a nadar, a nadar, a tratar de cruzar el río. Y cuando va, no sé, a mitad del río, siente el sapito la punzada del escorpión. ¡Pah! Y el sapito, cuando siente ese dolor, le dice el sapito al escorpión: escorpión, ¿qué pasó? Y el escorpión simplemente le dijo: es mi naturaleza y no podía detenerme. Y el sapito terminó diciéndole: ahora nos toca morir a los dos por no haber cambiado tu naturaleza. Familia, si bien es cierto que hay personas que en esta vida nunca van a cambiar, pero no es porque Dios no pueda hacerlo, sino porque no le dieron la oportunidad a Dios de cambiar sus vidas. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Cuántos de los que ustedes están viendo este video me conocieron a mi familia, vecinos, amigos? ¿Ah? De cómo era mi naturaleza, quién era yo en el pasado y quién soy ahora, familia. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna oportunidad un amigo me dijo que él pudo dejar de beber alcohol sin la necesidad de Dios. Pero cuando le dije que si podía dejar de mirar a una mujer 2 veces, me dijo que era imposible. Y ahí es donde yo lo invité a que buscara de Dios. Porque si bien es cierto, familia, que nosotros podemos cambiar muchas cosas por sí solos, pero no todo, familia.
Y ahí es donde entra Hebreos el capítulo 13 y el versículo 8 cuando dice, Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo por sí solo puedo algunas cosas, pero todo yo lo puedo en Cristo, estando en Jesús. ¿Queremos dejar de fumar? ¿Queremos abandonar las drogas? ¿Queremos abandonar el alcohol, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación? Ve a Jesús, entrégale tu vida a Jesús y Él hará una gran maravilla en tu vida. ¿Ve? Y aquí voy con otro pasaje interesante que se encuentra en Romanos, y esto para el apóstol Pablo en el capítulo 7 y el versículo 19 y 20. Y mire lo que dice Pablo: pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo hago, no quiero eso hago. Ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Ahí es donde está la batalla, familia. ¿Por qué? Porque hay una batalla que se rige dentro de nuestra vida con el pecado. Pero pretendemos que sin Dios y sin Jesús podemos vencer. Y ahí es donde estamos sumamente equivocados, familia. Porque vencer al pecado por sí solo, sin el que pagó por el pecado, que es Cristo, no vamos a poder, familia. Queremos cambiar nuestra naturaleza, queremos ser mejores personas, entonces tienes que venir a Jesús y entregarle tu vida a Él a través del bautismo, familia. Y aquí es donde yo quiero terminar con otro texto interesante, porque fíjense cómo Pablo, siendo aún ya cristiano, y tenía sus luchas, familia, como cualquiera de nosotros, pero donde él marca la diferencia es que él iba a Jesús, él le entregó la vida a Jesús. ¿Ve? Al igual que Juan, que fue llamado hijo del trueno y después termina siendo el hijo amado. Y cuando usted le escucha las tres cartas de Juan, primera Juan, segunda Juan, siempre dice por allá, hijitos míos, amados del Señor. O sea, cambió su naturaleza, pero solamente poniéndose en las manos del Señor. Mire lo que ahora dice segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, familia. Qué lindo, Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, familia. Por eso es importante aceptar a Jesús, entregarle nuestra vida a Él para poder ser una nueva criatura en el nombre de Jesús. Mire, la Biblia registra varios hombres donde no se registra que pecaron, como Enoc, por ejemplo, ¿no? O Daniel, que tú lees el libro de Daniel y yo no veo por ningún lado que él haya pecado. Pero no le pido a Dios ser como ellos dos, porque yo soy un hombre pecador. Pero sí le pido que me pudiera ayudar a ser como David, como Pedro, que negó a Jesús, como el mismo Juan, llamado hijo del trueno, que aunque pecaron, cayeron en el pecado, fueron al Dios de segundas oportunidades, al Dios que lo perdona, al Dios que renueva, al Dios que cambia las cosas, al Dios que quita lo viejo y pone lo nuevo. A ese es el Dios que yo le estoy invitando a que vaya. A ese Dios de lo imposible, para que saque todo eso malo que hay en tu vida. Y en el nombre de Jesús, sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Cambia esa naturaleza. Amén. Así que Dios te bendiga y ve a Jesús. Amén.